Buenas noches a todos mis amigos y hermanos en el mundo entero. La bendición del Eterno los cobije en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Vamos a comenzar la conferencia número 9, que la he titulado 6,000 años de trabajo. Vamos a comenzar con una oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos por Face. Queremos escuchar tu voz, tus consejos, tus revelaciones. Rogamos que nuestro Elohim Malquisedec tome posesión de nuestras vidas, alimente nuestras almas, vidas, cuerpos, y que nosotros podamos prepararnos de una forma mejor para el encuentro glorioso con Yahshua HaMashiach en su segunda venida. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que estemos dispuestos a escuchar tu voz. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Quiero llevarlos a Mateo 20. Vamos a recorrer Mateo 20 del 1 al 16. Y ahí está el material de nuestra conferencia hasta ahora. Dice el Eterno: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco los escogidos. Bueno, quisiera sugerirles a cada uno de ustedes, de pronto, si tienen ahí a su lado un papel y un lápiz, porque bueno, yo aquí tengo una agenda y tengo unos anotes con referencia a esto. Esta parábola tiene, digamos, varias enseñanzas. Y de pronto es importante que en su mente quede, de pronto, para hacer unas cuentas que vamos a hacer acá. Bueno, en esta parábola Yahshua clarificó con amplitud las reglas de la membresía del reino de los cielos. Él nos está diciendo aquí que al reino de los cielos solo se ingresa en él por la gracia de Yahweh. O sea, en otras palabras, nadie merece el reino de los cielos. Al reino de los cielos se llega por gracia. O
Usted puede ser muy bueno, pasarse de rodillas todos los días de su vida y morir así de esa manera y aún no merece el reino de los cielos. El reino de los cielos es por gracia. Y aquí en esta parábola tenemos un número que representa el número de la gracia. Por eso es importante tener esos datos ahí. En esta parábola Yahweh es el dueño de la finca y los creyentes son los obreros. Esta parábola estuvo dirigida a los que se sentían superiores por alcurnia o por posición económica. En este caso era el pueblo judío que se creía superior. Y aún más, hoy en la actualidad el pueblo se sigue creyendo superior. Interesante mirar esa otra parte. Y aquí en esta parábola vamos a aprender muchas cosas. Esta parábola no tiene que ver con recompensa, sino con la salvación, teniendo en cuenta que en esta parábola a los grupos que están trabajando, a todos se les paga un denario. Y el denario representa vida eterna. Enfatiza de pronto esta parábola la gracia, la generosidad de Yahweh. Y esa gracia está representada por el número 5, porque esta parábola tiene 5 grupos de trabajo. Y el número 5 es el número de la gracia. Qué interesante esto. No debemos envidiar a los que se vuelven a Yahweh en los momentos finales de la vida, porque al fin y al cabo nadie merece la vida eterna. Mucha gente que no esperamos ver en el reino puede estar allí. El ladrón que se arrepintió mientras agonizaba estará allí junto con la persona que creyó y sirvió a Yahweh por muchos años. ¿Se siente usted resentido por la gracia que Yahweh manifiesta al aceptar a los despreciados, repudiados y pecadores que se han vuelto a Yahweh en busca de perdón? ¿Está celoso de lo que Yahweh le ha dado a otra persona? En lugar de hacerlo, piense en los beneficios de la gracia de Yahweh que le alcanzaron a usted y esté agradecido por lo que tiene. Pues de pronto muchos de ustedes conocen la historia o conocen una parte o un poco del segundo remanente denominado pueblo de Israel. El segundo remanente denominado pueblo de Israel se creía en su tiempo superior a todos y le tenía de pronto un fastidio, un rencor a los goyín, a los gentiles. Ellos se creían únicos. Y esta parábola en ese tiempo, que Yahshua lo está mencionando, hace referencia a ese grupo que se está creyendo por alcurnia, jerarquía y posición, pero era el remanente, ¿sí ve? Pero de pronto la posición económica los llevó a un orgullo de orden espiritual y no aceptaron la luz nueva. Y por no aceptar la luz nueva, se enceguecieron en las tinieblas de orden espiritual. Y podemos llegar a decir que hoy en la actualidad el mismo pueblo de Israel se cree hoy en la actualidad que sigue siendo el pueblo privilegiado o el remanente privilegiado de Yahweh. Ahora, en las Sagradas Escrituras tenemos que entender dos cosas importantes con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel como nación, ¿sí?, fue escogido por Yahweh. El pueblo de Israel como remanente también fue escogido por Yahweh. O sea que el pueblo de Israel tendría doble bendición, como nación y como remanente. Pero como remanente fue cortado, como nación reapareció. Importante, que de pronto muchos no saben esa relación. Como la conferencia la he titulado 6.000 años de trabajo, entonces debemos mirar que aquí en esta parábola hay 12 horas de trabajo. Esas 12 horas de trabajo están relacionadas con la luz del día, o sea, en la noche no hay trabajo. Pero sin embargo abarca un día de las 24 horas. Pero en la realidad literal son 12 horas de trabajo. Entonces podríamos decir nosotros en este momento que hay un día parabólico de 12 horas de trabajo que corresponden a 6.000 años de trabajo. Y esta parte aún, hay unas cosas que de pronto personalmente no las entiendo. ¿Por qué digo que no las entiendo? Porque es que en la profecía
un día es igual a un año, y eso lo sabemos mucho. Y algo otros también sabemos que 1000 años es igual a un día, también en profecía. Pero que 12 horas o que un día de 24 horas sea igual a 6000 años, esto sí yo no sé. Personalmente no sé esto. Creo que de pronto nadie sabe esto. El Señor nos irá a explicar eso. ¿Sí ve? Pero sin embargo hay una luz maravillosa acá en relación de una parábola que se está utilizando como una figura para 6000 años de trabajo. ¿Y por qué lo relacionamos así? Porque hay 5 grupos de trabajo y el número 5 es el número de la gracia, lo cual significa que la gracia está para los 5 grupos de trabajo o que la gracia está para los 6000 años de trabajo que van a ver ahí. O sea, ¿qué significa? Que los 5 grupos son 5 remanentes. Y esos 5 remanentes, todos están bajo la gracia. Y todos, como están bajo la gracia, todos deben luchar para ganarse en el denario, que el denario representa la vida eterna. O sea, a todos se les va a pagar lo mismo. ¿Sí? Independientemente del trabajo que vaya a realizar, si trabajó más o menos, se le va a pagar lo mismo. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta nosotros esto y vayamos pues en el contexto de esta parábola y nos vayamos introduciendo a la parte de orden profético. Bueno, si ya hemos identificado que hay 5 grupos y que el número 5 es el número de la gracia, entonces vamos con los 5 grupos. Aquí el padre de familia, ¿sí ve? Yahshua, llama a los primeros obreros a trabajar a las 6 de la mañana, primera hora del día. 6 de la mañana. Los segundos los llama a las 9 de la mañana, los terceros los llama a las 12 del día, los cuartos los llama a las 3 de la tarde y el quinto y último grupo lo llama a las 5 de la tarde. Lo curioso es que va una secuencia en la parábola y el Señor quisiera como mostrarnos algo diferente con 2 grupos acá. Hay 2 grupos que sobresalen. Pero en realidad podríamos decir que esta parábola, si la tomamos desde su origen, esta parábola sería apenas de 3 grupos. ¿Cuáles serían los 3 grupos? Los 3 grupos serían el de las 6 de la mañana, el de las 9 y el de las 12. No debería existir el de las 3 ni debería existir el de las 5. No deberían existir. ¿Por qué no deberían existir esos otros grupos? Porque hay 3 grupos importantes. Entonces necesitamos identificar los grupos para mirar la diferencia y por qué son 5 grupos. Importante. Entonces, el primer grupo, muchas personas de pronto no están familiarizados con ese. El primer grupo que el Señor llamó para predicar el Evangelio al mundo y los llamó como obreros, ¿sí ve? Vayan a trabajar a mi viña, la viña es el mundo. Desde el momento en que entró el pecado, comienza la relación de esta parábola. Y el Señor al primer grupo que llamó es a los patriarcas, o el remanente de los patriarcas. Ese es el primer remanente o el primer pueblo de Yahweh en este planeta Tierra. Los patriarcas. Interesante. El segundo grupo que el Señor llama a las 9 de la mañana es el pueblo de Israel. Pueblo de Israel, segundo grupo. El tercer grupo que el Señor llama es a los gentiles. Oye, ¿y no deberían existir más? Pero por eso digo, hago una aclaración. Los gentiles tienen una subdivisión. Y de esa subdivisión aparece el cuarto grupo. Y el cuarto grupo le corresponde a la Odisea, como remanente. Y el quinto grupo le corresponde a los obreros de la hora 11. Interesante. Entonces, si ya hemos identificado estos grupos, primer grupo, los patriarcas, segundo pueblo Israel, tercero los gentiles, cuarto la Odisea y quinto obreros de la hora 11, quiero decirle que la Odisea y obreros de la hora 11 están dentro del mismo grupo de los gentiles. Por eso es que digo que no deberían existir sino 3. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere recalcar 2 grupos al final, la Odisea y obreros de la hora 11. Quiere recalcar eso. Y sin embargo, la Odisea y obreros de la hora 11 pertenecen al grupo de los gentiles.
Muy bien hasta ahí. Pero como de pronto hacíamos la aclaración en este momento, el pueblo de Israel se creía, por su alcurnia, jerarquía y el llamado que se le hizo, que nunca iba a dejar de ser remanente, que ellos iban a ser el remanente para siempre hasta la segunda venida de Yahshua. Pero esta parábola nos está enseñando que no es así de esa manera. No es de esa manera. Ahora, digamos que han nacido dos grupos importantes al final. Uno llamado la Odisea y el otro llamado Obreros de la Hora Undécima. Y de pronto usted debe tener un poquitico más de conocimiento sobre estos dos grupos, o de pronto no los conoce bien a fondo. Pero esta parábola nos está enseñando a nosotros 5 grupos de obreros que trabajan en 6.000 años de la historia del pecado. Y como trabajan 6.000 años de la historia del pecado, por eso les decía a ustedes, tengan una hojita, tengan un lapicero por ahí. Los patriarcas trabajaron 2076 años. Importante. El pueblo de Israel trabajó 1928 años. Los gentiles trabajaron 1810 años. La Odisea, 171 años. Y los obreros de la hora undécima, 15 años. Ahora sumamos eso. 2076, 1928, 1810, 171 más 15 y nos da 6.000. Independientemente que usted quede impactado de eso o que no crea, eso se confirma más adelante. Porque si hoy estoy hablando de 6.000 años, ¿sí ve? No es solamente este estudio. Estoy hablando con un escrito está y también se puede demostrar, aquí se está demostrando en grupos de trabajo cuánto trabajaron. De la entrada del pecado hasta el llamado de Abraham tenemos 2076 años y el pueblo tenía un palto y el palto era el sacrificio o la ofrenda del cordero. Y con eso las personas eran anotadas en el libro de la vida del cordero. Luego de Abraham para allá, Abraham cuando se le hace el llamado, entonces a Abraham se le cambia el nombre y quedó ahorita Abraham, que es padre de multitudes, y con Abraham comienza el segundo remanente. Y el segundo remanente es pueblo Israel, pero algunos de ustedes de pronto que han ido un poquitico más en la historia dirán, no, pero es que con Abraham no fue con Jacob, porque es que Jacob luchó y se le cambió el nombre por Israel y de ahí empiezan a nacer las tribus de Israel. Sí, es verdad, pero es que a Jacob no se le hizo la promesa, al que se le hizo la promesa fue Abraham y Abraham se le dijo, salga de Ur de los Caldeos que voy a llevarlo a una tierra mejor, ¿se ve? Entonces a Abraham fue que se le dijo que iba a ser padre de multitudes, no a Jacob. Y Jacob pertenece a la rama de Abraham. ¿Sí ve? Por lo tanto, el pueblo de Israel comienza con el llamado que se le hace a Abraham. ¿Y hasta cuándo llega el pueblo de Israel? El pueblo de Israel llega hasta el cumplimiento. Oiga, escuchemos eso bien interesante. El pueblo de Israel llega hasta el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Hasta ahí llega. O sea que en las 70 semanas, que en la parte profética equivalen a 70 por 7, 490 años, significa que el Eterno le da a Israel 490 años para que siga siendo el remanente hasta el final. Y sin embargo el tiempo que Israel quedó como remanente es de 1928 años. De entre esos 1928 años el Eterno le da a Israel 490 años para ver si iba a ser obediente y seguiría siendo el remanente y no habrían más grupos. No habría el tercero, el cuarto ni el quinto. Israel seguiría siendo el remanente por siempre. Pero cumplidos los 490, Israel desobedeció, no cumplió, se llenó de orgullo, rechazó al Mesías y el pueblo de Israel fue cortado como remanente.
¿Y cuándo fue cortado? Cuando se cumplió la profecía de los 490 años. Y esa profecía se cumplió con la muerte de Esteban en el año 33. Y un día después, ya en el año 34, comienza el remanente de los gentiles. Eso para que tengamos en cuenta. Ahora, el pueblo de Israel ha sido catalogado como eso, como el remanente, pero del año 34 para allá, los gentiles, los goyín que estaban siendo rechazados en ese tiempo, ahora se convierten o tienen un título nuevo. Es la continuación, porque si a Abraham se le dieron las promesas y nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa, ahora déjeme decirle algo importante. Hijos de la promesa son todos aquellos que han pertenecido a alguno de los remanentes que el Eterno ha tenido en los 6.000 años de la historia del pecado. Si usted no ha estado en alguno de esos remanentes, usted no es hijo de Abraham. ¿Sí ve? Pero ahora hay que notar algo importante. Abraham, que había hecho el primer pacto de orden patriarcal, le tocó hacer el segundo. Por eso es que a Abraham le tocó circuncidarse. Porque el pacto con Israel es la circuncisión. O sea que en Israel todo aquel que no se circuncidare no es del remanente. Ahora, hay que tener en cuenta que en Israel, a pesar de que Israel como nación fue escogida también para ser remanente, las dos cosas, ¿sí ven? Como nación y como remanente o como pueblo de Yahweh, los extranjeros que aceptaban las creencias de ese tiempo que daba Israel y se convertían y se mandaban a circuncidar, no importa la nacionalidad que fuera, se volvían israelitas o eran considerados israelitas. O sea, perdía su nacionalidad y eran considerados como israelitas. O sea que el remanente Israel también tiene gentiles. Gentiles que se convirtieron, aceptaron el mensaje y fueron injertados en la parte del remanente Israel. No podemos descuidar esto. Y esto es importante notarlo. Entonces tenemos nosotros ahora que Israel se volvió muy rica. ¿Sí ve? El remanente Israel era rico y por ser rico, Yahshua dijo, oye, qué difícil es que un rico herede el reino de los cielos. Y esa nación se volvió muy orgullosa y cuando Yahshua vino no quisieron aceptar la luz nueva, el aceite extra que traía Yahshua, lo rechazaron y por eso Yahshua en cierta ocasión tuvo que decir, vuestra casa es dejada desierta. Y sin embargo en el tiempo de Yahshua, por eso está la parábola de la higuera, que la parábola de la higuera enseña la maldición que Yahshua le dio a la higuera, pero eso era una figura y una sombra también para Israel. O sea que Israel recibió una maldición. ¿Sí? ¿Por qué? Por rechazar al Mesías. Pero Israel no lo acepta de esa manera. Y creen hasta hoy en la actualidad que ellos siguen siendo el remanente o pueblo de Yahweh. Cuando la profecía de las 70 semanas de los 490 años se cumplió, Israel fue cortado como remanente y empezó el nuevo remanente, el remanente de los gentiles. Esto sí que duele de pronto para muchos mesiánicos, ortodoxos, ultraortodoxos, que hoy en día no aceptan todavía esto. No aceptan todavía esto. Porque ellos se creen todavía que son los únicos en el mundo como remanente, como pueblo, y no entienden esto, no entienden otros conceptos bíblicos. Y déjenme parar un momentico acá. Es importante que el pueblo de Israel enseñe las raíces hebreas. Nosotros, como obreros de la hora undécima, enseñamos las raíces hebreas. Nosotros enseñamos las raíces patriarcales y el sacerdocio patriarcal, cosa que personas de Israel no conocen muy bien. Nosotros como obreros de la hora undécima enseñamos el nuevo sacerdocio que reemplazó al sacerdocio levítico, que pronto el pueblo de Israel no conoce muy bien, que muchos no conocen muy bien. ¿Por qué? Porque es que los obreros de la hora undécima tenemos la luz o tenemos las raíces de los demás remanentes anteriores.
Por lo tanto, hoy no se puede, los israelitas no pueden decir que ellos son los únicos en enseñar raíces hebreas. Nosotros también las enseñamos, las raíces hebreas, en ese sentido. Y los gentiles que fueron llamados allá como el nuevo remanente, ahora se les da un título nuevo para que la promesa de Abraham continúe, la promesa que Yahweh le hizo a Abraham continúe. Y como la promesa va a continuar, entonces los gentiles ahora dejan de llamarse gentiles y se convierten en israelitas espirituales. O sea, el remanente de ahí en adelante, que sea el remanente pueblo de Yahweh, son los israelitas espirituales, y la promesa de Abraham los cobija a ellos también. Oye, interesante. Pero el pueblo de Israel no dice, no, esos israelitas espirituales, eso no existe. Eso eso es algo inventado, porque ellos no quieren todavía ser reemplazados, ni admiten que fueron cortados, y ellos aseguran que siguen siendo el remanente de Yahweh cuando fueron cortados. De pronto usted no sepa mucho esa parte historicista, pero en las Sagradas Escrituras la menciona, inclusive hasta la historia secular enseña esto. Bueno, mis apreciados amigos y hermanos, si tenemos una profecía hasta Israel de 490, faltan 1810 años, porque 490 más 1800 es 2300, que es la profecía de los 2300 que se encuentra en Daniel también. Y esa es otra profecía que se tiene que cumplir, y esa profecía se cumple con los gentiles. Por eso es que tenemos nosotros en el tercer grupo, ¿sí ve? A la mitad del día, tenemos a los gentiles que trabajan 1810 años. Ese 1810 es el tiempo que hace falta para completar la profecía de los 2300. Y ese es el trabajo que le corresponde ¿a quién? A los gentiles. Pero de los gentiles va a nacer, o nace un remanente de ahí también nuevo, que se le va a dar luz nueva con referencia al mensaje de los 3 ángeles y al Yom Kippur profético de los muertos. Y ahí después nace la iglesia Laodicea. O sea, Laodicea, que también es de los gentiles, es un pueblo especial. Oye, es un pueblo especial. Digamos que Laodicea es un pueblo especial como son el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es un remanente grande, que tenía templo, que tenía sinagogas, que era muy rico y tenía mucha luz. El pueblo de Laodicea también es un pueblo que tiene muchos templos, muchos hospitales, muchas clínicas, muchas cosas, es muy rico, ¿sí ve? Se le dio mucha luz y se volvió orgulloso, o se volvió tibio, ¿sí ve? Y después de que se volvió tibio, entonces ellos no quieren admitir nueva luz, sino que ellos son los portadores de la luz completa y que no necesitan nada más de luz. O sea, algo parecido al pueblo de Israel. Rechazaron al Mesías, no, nosotros no necesitamos sus enseñanzas en esa otra parte, no, nosotros estamos bien acá. Tienen algo en común. Entonces de ese año 1810... ¿sí? Del año 1810 no podemos decir eso, sino que los gentiles trabajaron 1810, ¿sí? Que ese 1810 en la cronología del tiempo equivale al año 5813 de la historia del pecado. Un día después también, año 1844, entonces comienza el cuarto grupo de trabajo, la Odisea. Y la Odisea, que comienza en 1844, finaliza en el año 2015 para un trabajo de 171 años y fueron cortados. ¿Por qué la Odisea fue cortada? La Odisea fue cortada porque empezó a tener convenios desde el año 2000 con la Gran Ramera. Y a Yahshua no le gusta un pueblo, una iglesia que tiene convenios con la ramera. Y de pronto vemos hoy en día a la Odisea muy mundanalizada, muy liberal,
y con muchos inconvenientes y muy orgullosa que no acepta la luz nueva ni el aceite extra. De pronto algunos de los que están acá pertenezcan al grupo de la Odisea, otros pertenezcan aún al remanente del pueblo judío, ¿sí ve? Pero estoy dando esta conferencia con las evidencias de orden bíblico, independientemente que de pronto ustedes lo crean o no lo crean. Es así, y si no es así, ustedes deberían demostrarlo de otra forma, cuáles serían los 5 grupos que hay allí en Mateo 20. Entonces en Mateo 20 tenemos nosotros el nacimiento de un último grupo denominado obreros de la hora undécima, que van a trabajar apenas una hora. Y ese grupo obreros de la hora undécima es el remanente más insignificante de todos, el más olvidado, el más desapercibido de todos, el último de todos. Es más, casi nadie se acuerda de esos últimos, pero sin embargo allí en el versículo 16 cuando se le pagan a ellos, así los primeros serán postreros. ¿A quién le pagaron primero? A los de la última hora. Los que trabajaron apenas una hora, le pagaron de primero y le pagaron lo mismo que le pagaron al primero que trabajó 12 horas. A todos le pagaron lo mismo. ¿Hubo discordia con los otros grupos? Sí hubo discordia, porque si el último grupo, obreros de la hora undécima, que trabaja apenas una hora, le dan un denario, pues los otros dicen, nosotros trabajamos más, pues nos merecemos más y listo. Y cada uno hacía sus cuentas respectivas. Pero no se daban cuenta que el dueño, Yahshua, nos regala el denario por pura gracia. El denario representa vida eterna. ¿Para qué? Para que ningún grupo se vaya a gloriar de que alcanzó la meta por méritos propios o que el cielo se alcanza por obras. No. El cielo es un regalo por un poquitico de obediencia que hace usted y este servidor para servir al Eterno. Y por eso no podemos olvidarnos del número 5, porque son 5 grupos. Son 5 grupos. Ahora, déjeme mencionarle algo importante acá. Si usted ya sumó 2076, 1928, 1810, 171 y 15, le dio 6000. Y 6000 son los años de trabajo, o 6000 es la historia del pecado. Y nosotros hoy en la actualidad estamos viviendo en el año 5995 de la historia del pecado. Estamos viviendo nosotros en lo que se conoce un viernes profético o el viernes milenial. ¿Y qué se hace en el viernes milenial? Prepararnos para entrar al Shabbat profético. Igual que en la semana. Trabajamos 6 días a la semana y el día viernes es un día de preparación, que los que tengamos negocios deberíamos cerrar esos negocios a las 3 de la tarde, arreglarnos y a las 5 de la tarde comenzar a recibir el Shabbat. Y cuando llegan las 6 de la tarde le damos la bienvenida al Shabbat. Y entramos en el reposo donde no trabajamos. Pues lo mismo sucede en la semana milenial. Son 6000 años de trabajo. Estamos en el 6º milenio. Está para finalizar el 6º milenio. ¿Y qué es el 6º milenio? Un milenio de preparación para entrar al Shabbat profético de 1000 años. O al 7º milenio, que es un Shabbat profético donde la tierra estará sola y Satanás no tiene a quien engañar. Entonces me parece una conexión bastante precisa, bastante lógica y con una conexión profética perfecta. Perfecta. Que usted no quiera creer de pronto que estamos cerca de los 6000 años es diferente. Para el pueblo de Israel, de pronto algunos todavía le faltan 215 años para los 6000. Para otros, algunos ya se pasaron, van en el 6013. Para otros, de pronto uno de los grupos que van compaginados con los obreros de la hora undécima son los caraítas, que van en el mismo año 5995. ¿Sí ve? O sea, el pueblo de Israel hoy en la actualidad tiene varias fechas para el 6000. Pero ninguno del pueblo de Israel menciona y enseña que en el año 6000 viene Yahshua por segunda vez. No. ¿Por qué? Porque no se ha podido hacer las conexiones correspondientes de esto. Y esto no es la primera y único estudio que hay sobre los 6000 en la Sagrada Escritura. No, vamos a tener más.
De pronto hoy estamos haciendo una inauguración de esos 6.000. Entonces tenemos 6.000 años de trabajo representados en 5 grupos de trabajo. Entonces, si miramos 5 grupos de trabajo, podemos decir que los patriarcas fueron cortados, que el pueblo de Israel fue cortado, que los gentiles fueron cortados y que la Odisea fue cortado, y que hoy en la actualidad solamente existe un grupo denominado obreros de la hora undécima. ¿Lo conoce usted? ¿Sabe quiénes son? ¿Saben dónde están? ¿Sabe qué es lo que están haciendo? Sería estudiar un poco más. Obreros de la hora undécima. Muy bien. Entonces, si ya hemos llegado hasta acá, hasta esta otra parte, ahora déjenme mencionarles lo siguiente. Tenemos 3 grupos que trabajan 3 horas de pronto en ese día parabólico de 6.000 años, día 3 horas. Y el número 3, dentro de la profecía, es uno de los números perfectos. Tenemos el número 2, que también es un número de orden profético, y tenemos el número 1, que también es un número profético. Es más, tenemos nosotros la parte de los números con sus significados, independientemente que de pronto nosotros los pasemos por alto. Aquí no podemos pasarlos por alto. Aquí lo que estamos recalcando en este momento es que Yahshua nos está enseñando a nosotros, hoy en la actualidad, luz nueva y aceite extra, a través de los obreros de la hora undécima, porque los obreros de la hora undécima somos los que hemos recogido la luz de los demás remanentes. Y si hemos recogido la luz de los demás remanentes, entonces por eso se nos dice acá algo importante: los primeros serán postreros. ¿Y por qué los primeros serán postreros? ¿Sí ve? Interesante, ¿sí? Y los postreros primeros, bien interesante. No podríamos decir hoy en la actualidad, con tanta luz que el Señor nos ha entregado, que el pueblo de Israel sigue siendo el que más luz tiene. No. Error. Es más, los ultraortodoxos y algunos ortodoxos, casi la mayoría ortodoxos, no aceptan todavía que Yahshua es el Mesías o que vino por primera vez. Y cuando uno va a hablar con un ultraortodoxo, si uno va a hablar de Yahshua, ellos escupen y hacen con el pie así y no le vuelven a hablar a uno. ¿Qué es eso? ¿Qué lenguaje es ese? He podido dialogar con algunos de ellos y déjeme decir que he quedado bastante sorprendido. Mire que los ultraortodoxos son tan, ¿cómo diríamos? Como tan, ¿qué palabra sería? Celosos. Bueno, tendrá otra palabra, se me escapa en este momento. Celosos de ellos mismos en guardar toda la Torá. Ellos, hasta la comida de ellos tiene que ser una comida kosher, seleccionada, ¿sí ve? Bien. Y me he podido dar cuenta cómo, es que un rabino, estoy en Estados Unidos, o estaba en Estados Unidos, salí de mi trabajo y yo iba a pie. De pronto veo una camioneta allí, y en la camioneta hay 2 rabinos. Oiga, se salen estos 2 rabinos, yo voy llegando casi donde ellos, y estaban fumando tabaco. Yo quedé sorprendido, yo decía, pero Señor, ¿cómo es posible que estas personas que se creen que son el remanente, que son cuidadosos en la comida, maltratan su cuerpo dizque fumando tabaco? Sorprendente. Aquí en Colombia, un amigo mío, rabino también, me invitaba acá a la sinagoga. En cierta ocasión me invitó a su casa, porque yo lo atendía a él médicamente. Te fui a atenderlo a su casa, y en su casa me hizo una invitación allá para comernos unas onces. Y me senté con el rabino y con su familia allí, su papá, su mamá, sus hermanos, ahí a la mesa, y ellos habían preparado un sándwich con carne de cerdo y jugo. Y yo estaba aterrado mirando allí. El rabino oró. Y bueno, empezaron a comer todos. Yo empecé a tomarme mi jugo allí normalmente. Yo lo estaba mirando a ellos, cómo ellos estaban comiendo allí normalmente. De pronto el rabino saca y me dice, doctor, por favor, cómase el sándwich. Le digo, ya un momento.
Y los dejé que ellos siguieran comiendo y comieron. Otra vez el rabino saca y me dice, pero doctor, es que no le gustó, no le gusta. Y entonces yo hago con la cabeza así. Digo, no, no, no. No puedo creer lo que estoy viendo hoy. ¿Cómo es posible que un rabino esté comiendo carne de cerdo? ¿Quiere que le dé un estudio? Y el rabino saca y me dice, no, no, doctor, sí, eso es verdad, pero ¿usted no se dio cuenta que yo oré por el alimento y Yahweh lo bendijo? Y yo digo, no, 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 no. No, no puede ser lo que estoy escuchando. O sea que usted es un rabino pentecostalizado, porque los pentecostales son los que dicen que ellos oran por el alimento y ellos quedan bendecidos y que eso ya no hay problema. O sea, usted es un rabino pentecostalizado. ¿Quiere que le dé un estudio sobre el cerdo? Se quedó callado. ¿Qué nos enseña o qué he podido aprender de pronto en las conferencias y de pronto en los estudios que he tenido con cierta parte de judíos? Me invitaron a una sinagoga y me tomaban a mí como gentil. Y entonces me decía el rabino, o sea que me dice, no doctor, usted tiene que convertirse. Y yo le digo, yo ya estoy convertido. Dice, no, pero es que usted no ha dado el paso de la circuncisión. Digo, yo estoy convertido. Claro, yo soy un israelita espiritual y tengo raíces hebreas. Yo creo que el que tiene que convertirse es usted. Entonces aquí dice, ¿quiere que le dé un estudio sobre el remanente? ¿Quiénes somos nosotros en el mundo, el remanente? Con mucho gusto, deme el estudio. Uy, me dio un estudio, pero mejor dicho, es que por eso es que cuando usted se va a estudiar con algún mesiánico, algún judío, si usted no está preparado, usted se queda allá. Usted se queda allá. Dice, no, esto es fabuloso. Claro, es que las raíces judías son poderosísimas, buenísimas. Y ellos son expertos en eso, podemos decir. Y él me dio un estudio completo allá sobre el remanente. Y yo apenas escuchándolo. Y cuando él terminó me dice, bueno, doctor, ¿cómo le pareció? Le digo, ¿ya terminó? Saca y me dice, sí, ese es todo. Le digo, permítame a mí acabarle de completar el estudio. Y le empiezo a completar el estudio a él con los mismos textos que él me había dado. Y que me mostró la estrella de Israel allá, que me la estaba mostrando también, un estudio muy completo. Y empiezo yo y le completo el estudio y le digo, ¿y ahora qué piensa de esto? Dice, oiga, pues yo no lo había estudiado de esa forma. Pero sí como que encaja. Sí como que encaja. Le digo, por eso yo ya estoy convertido. Otras veces que seguí hablando con él, ya no me decía que me iba a enseñar. Ya ahora él me decía, vamos a compartir la Torá. Con mucho gusto, vamos a compartir la Torá. A mí me gustan mucho las profecías. Hábleme de las profecías. Y cuando él terminaba, le decía, ¿eso es todo? Me decía así, permítame un momentico, le voy a completar el estudio. Oiga, bien interesante esto. Por eso, si usted no tiene un conocimiento completo de las creencias que usted tiene y se atreve a hablar con un judío, va a poder quedar chasqueado, porque él es un experto en raíces hebreas. Nosotros como obreros de la hora undécima también somos expertos en raíces hebreas y hemos llegado de pronto un poco más allá, porque en raíces hebreas muchos de los judíos se están equivocando en de pronto interpretaciones de orden bíblico también. Y es más, le voy a mencionar, en la parte judía he podido encontrarme con unas personas que me hablan mucho del nombre de Yahweh, el original. Y le digo, deme el estudio, ¿ya lo terminó? Le digo, venga, ahora le voy a dar el estudio. Y cuando le hablo que el nombre Yahweh le corresponde también a Yahshua y que el nombre Yahweh le corresponde también al Ruach HaKodesh, ellos quedan desconcertados. Cuando yo les hablo que el nombre Elohim es para el Padre, es para el Hijo y es para el Ruach HaKodesh, también quedan. Le digo, pero entonces, ¿cuáles son las raíces hebreas que se nos están enseñando si la palabra Ejad y la palabra Elohim están conectadas? La palabra Elohim es un plural y la palabra Ejad es para uno de la deidad.
Ahora, yendo un poquitico más allá, y de pronto algunos de los que están acá podrán decir que por qué yo en las oraciones utilizo el nombre de Malquisedec. De pronto la primera conferencia que di acá y que está en el perfil, de pronto usted la lea, la mire o lean unos artículos que tengo sobre Malquisedec, o si usted tiene la oportunidad de comprarse el libro Descubra quién es Malquisedec por Amazon, donde este servidor es el autor, usted va a aprender mucho sobre eso con raíces hebreas. Y el nombre Ruach HaKodesh es un título, pero el nombre Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh. De pronto usted se ha perdido ese estudio y la mayoría de mesiánicos, ortodoxos y ultraortodoxos no saben eso. No saben eso. Ve, bastante interesante. Es más, algunos de los judíos me han llegado a tratar de enseñar que Malquisedec es el mismo Zen o Chen, hijo de Noé. Y le digo, no, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo estamos interpretando la Sagrada Escritura si luego la Sagrada Escritura no dice que Malquisedec no tiene principio ni fin? ¿Que no tiene papá, mamá y es sin genealogía? Entonces, ¿cómo me va a decir que Chen, si Chen tiene papá, mamá, tiene genealogía? Eso para mirarlo así desde ese punto de vista. Entonces lo que quiero recalcar es que si usted no está dentro del remanente que el Señor tiene o no conoce el remanente hoy de la actualidad y está en otro remanente, no estoy criticando en qué remanente sea ni nada, porque el Señor me ha dado la oportunidad de tener en este momento una escuela interdenominacional de profecía. Interdenominacional es porque respeto las creencias de todos los que lleguen ahí. Y en esa escuela interdenominacional he tenido de diferentes denominaciones, ¿sí ve? Y he podido respetar las creencias de ellos y yo también tengo lo que tengo que ver. Le digo algo, si alguien tiene que corregirme, lo tiene que demostrar con las Sagradas Escrituras que estoy equivocado, estoy dispuesto a bajar la cabeza, a pedirle perdón y a rectificar mi posición y decir que estaba equivocado. Lo hago, ¿sí ve? Y él lo había hecho. Pero a mí no me gustan las polémicas ni los debates hoy en día, simplemente exponemos la palabra del Señor y nosotros con el discernimiento que el Eterno nos ha entregado lo que hacemos es examinarlo todo, retener lo bueno y conectar las Sagradas Escrituras. Aquí estamos conectando una parábola del Señor y alguien me decía, no, pero es que usted cómo le puede sacar profecías, dice que usted, ¿cómo le puede sacar profecías a una parábola? Una parábola no tiene profecías, es una persona que no ha podido entender que todas las Sagradas Escrituras son proféticas. No ha podido entender eso, no ha podido conectar eso. Apreciados amigos y hermanos, esta conferencia para algunos es nueva o usted ha podido escuchar muchas veces Mateo 20 de muchos predicadores, o usted la ha podido estudiar, pero de pronto no se había puesto a parar a decir, oiga, ¿a quién representan esos 5 grupos que están allí en esa parábola? ¿Cómo es posible que cuando usted se va a la parte historicista bíblica, se va a dar cuenta de que los patriarcas trabajaron 2076 años? Y si alguno de los que está acá me dice, ¿usted cómo hizo para sacar esas cuentas? Pues claro, usted tiene que ir a la cronología bíblica y empezar a mirar desde Génesis 5 en adelante, Génesis 11 en adelante, toda otra parte, y se va a dar cuenta que los patriarcas trabajaron 2076 años. Bien interesante eso. Si usted va a la misma cronología, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel trabajó 1928 años. Y un dato importante, si usted coge el 2076 y coge el 1928, le da 4004. ¿Y qué tenemos de 4004 en el nivel profético y en la historia secular? Digamos que en la historia secular tenemos el año 4004 que corresponde en el calendario nuestro que tenemos hoy al año 34 de nuestra era. Ya el año 4004 vendría a ser en realidad el año 34 en el calendario que tenemos hoy acá gregoriano, porque en ese tiempo Yahshua era el calendario juliano. Era el año 34. Y 4004 en la profecía, ¿cómo? Pues 4004 es porque en el año 4004
o año 34 comienza el remanente de los gentiles y es cuando Israel ha sido desechado como remanente o cortado como remanente. Entonces contamos los dos remanentes, el de los patriarcas y el del pueblo de Israel, y tenemos 4004 años de la historia del pecado. Interesante dato. Ahora, ¿qué es el 4004? Si usted se pone a ver unos estudiosos a niveles de cronología, se van a dar cuenta cómo empatan con el año 4004. Es más, si usted se va a la parte de orden secular, hay algunas Biblias que mencionan el año 4004 en una referencia historicista. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Cómo aprendieron eso del 4004 ellos? Como hay algo otros que se equivocan con el año 4004 y lo ponen donde no es. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros podamos mirar bien esta parte de orden profético, esta parábola, y mirar bien los números y mirar cómo todos esos números encajan en 6.000 o en 6 milenios o en 6 días de 1000 años. Cómo cada grupo se le dio la oportunidad de ser un portavoz de Yahweh al mundo para comunicarle la verdad presente en su tiempo correspondiente, y por qué hoy en día, ya para finalizar ese día de trabajo, para finalizar los 6.000 años de trabajo, tenemos a un grupo selecto denominado Obreros de la Hora Undécima 2015-2030. ¿Y por qué los Obreros de la Hora Undécima 2015-2030 tienen una contraparte de la Gran Ramera a través de Laudato Si 2015-2030? Oye, qué curioso, ¿no? ¿Por qué de pronto muchas personas del mundo están apuntando hoy a muchos eventos al 2030? ¿Y por qué le voy a decir que en el nivel de orden profético el año 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado? En el año 2030 se cumplen la mayoría de profecías a nivel general, o en otras palabras, diciéndolo, el año 2030 es el año que más profecías marcan el patrón profético de la historia del pecado. ¿Marcará eso algo importante? De pronto también he sacado un libro con referencia al año 2030. Se vende por Amazon. El Señor me ha dado la oportunidad en este momento, para honra y gloria de Él, de haber realizado, y lo sigo realizando, en seminarios, cursos, talleres, conferencias, más de 9.000 conferencias dadas. Me ha dado la oportunidad el Eterno de escribir 30 libros. Ahora déjeme finalizarle con esta parte a ustedes con respecto a Mateo 20. Déjeme decirle que Mateo 20 yo no lo sabía. Mateo 20 no me lo enseñó nadie. No me lo enseñó ninguna iglesia, ni me lo enseñó ningún líder, ningún libro. Yo estudiaba y averiguaba en algún lado y no encontraba eso. Mateo 20 me lo enseñó el Eterno mismo por revelación. Mateo 20, el Señor me mostró en un sueño profético y me dijo, estudie Mateo 20. Y cuando miro eso, despierto y digo, Mateo 20, me quedó sonando Mateo 20. Y voy a ver Mateo 20 y lo leí normalmente como lo leemos todos nosotros. Y yo decía, ¡ay, Señor! Pero acá estos grupos, ¿a quién representan? Y empecé a investigar sobre esos grupos en comentarios bíblicos, a pastores, a líderes, etc. Y algunos me decían de 3 grupos. Algunos me hablaban apenas de 2 grupos. Algunos me hablaba de un grupo y que esa era la siguiente por las siguientes etapas.
No, nadie me dio la respuesta a eso y yo me sentía un poco como chasqueado. Volví a la oración y le dije, Señor, tú me has dicho que estudie Mateo 20. He estado estudiando Mateo 20, he investigado Mateo 20 en comentarios con líderes religiosos y no estoy satisfecho con la respuesta que me han dado, ¿sí? Hace falta algo allí y yo no lo sé, Señor, no sé cómo encontrarlo ni nada. Y fue el Señor mismo que me enseñó los 5 grupos en el orden específico y luego me mandó a estudiar la parte de la cronología para acabar de completarlo o confirmarlo. Entonces ahí sí quedé satisfecho y finalizo con esto, porque pronto es para otra conferencia. Los 2 grupos finales, la Odisea y Obreros de la Undécima, son 2 grupos bienaventurados para el final. Y usted me dirá en ese momento, sí, hay 2 bienaventuranzas en las Sagradas Escrituras. Una se encuentra en Daniel y la otra en Apocalipsis. Y esas 2 bienaventuranzas hacen referencia a los 2 remanentes finales. Y les voy a mencionar a qué es esto, porque esto es tema de estudio también para más adelante. Las 2 bienaventuranzas están relacionadas con los 144,000. Si usted hoy en día ha leído, ha estudiado y sigue investigando sobre los 144,000, encontramos posiciones diferentes. Para unos los 144,000 son literales y para otros son simbólicos y lo muestran con las Sagradas Escrituras con pruebas. Y ambos grupos tienen la verdad. Entonces yo le diría a usted, ¿para dónde va a coger usted? Si uno le dicen que son literales, le muestran argumentos bíblicos, y los otros le dicen que son simbólicos y le muestran también argumentos bíblicos, ahora usted, ¿para dónde va a coger? Y si escuchó a los 2, usted tiene que tomar una posición. Eso me pasó a mí también. Yo decía, ¿y ahorita yo para dónde cojo? Y también los 144,000, el Señor me dio la revelación. Y hoy en día podemos conectarlo con los 2 grupos finales, el 4º y el 5º de Mateo 20, la Odisea y Obreros de la Undécima. Esos 2 grupos son bienaventurados, cosa que no le pasa a ninguno de los otros grupos. Digamos que los otros grupos también tuvieron su luz en su tiempo, pero estos tienen una bienaventuranza. Y es que el grupo de la Odisea, por la luz que se le dio a ellos, y el grupo de Obreros de la Undécima, por la luz que se le ha dado a ellos también, ellos son los únicos de todos los demás grupos que pueden pertenecer a alguno de los 2 grupos de los 144,000, porque los 2 grupos de los 144,000 son reales, unos son simbólicos y los otros son literales. Los simbólicos son todos los que van a morir y que han predicado el mensaje de los 3 ángeles y lo han vivido. Y eso comenzó con el remanente de la Odisea. Y está con el remanente de los Obreros de la Undécima. Oiga, o sea que son los 2 remanentes únicos en el mundo que le predican al mundo el mensaje de los 3 ángeles. Otros lo podrán estar haciendo, pero ya lo aprendieron ¿de dónde? De alguno de esos 2 grupos. Entonces los que van a morir y que van a pertenecer al grupo de los justos van a resucitar en la resurrección especial, o sea, en Yom Teruah del 1 de Tirri del año 2030. Van a resucitar en la resurrección especial, ubicada en Daniel 12:2 y en Apocalipsis 1:6-7. Una resurrección especial. Resucitan ellos. Y todos esos que resucitan del grupo de los justos forman parte del grupo de los 144,000 simbólicos, porque son millones. Pero en ese momento está el grupo de los 144,000 literales, que son los únicos por los cuales va a pasar la angustia de Jacob, o la angustia cual nunca jamás ha habido sobre el planeta Tierra. Esos son los literales y que ya estamos en el planeta Tierra acá. Entonces hay 2 grupos. Y de esos 2 grupos se pende los 2 últimos grupos de Mateo 20 en una bienaventuranza, la Odisea y Obreros de la Undécima. Recuerde que les dije que la Odisea y Obreros de la Undécima son gentiles, deberían pertenecer al grupo de las 12, que empezó a trabajar, que son gentiles. Pero hubo una subdivisión por ese acontecimiento de orden final que va a suceder. Ahora, independientemente de esto,
y es parte de otro estudio. Ustedes conocen que el reino de Israel se dividió en dos reinos, reino del norte y reino del sur. Y si de pronto alguno acá en este momento es mesiánico o algo, conoce un poco más que el reino del norte era el mayor, el más grande, pero el reino del sur era donde estaba Judá, Jerusalén. O sea, entre el reino del norte y el reino del sur podemos decir que el más importante es el reino del sur y no el del norte. Y dentro de todo ese esquema profético hasta hoy en día tenemos una batalla entre reyes del norte y reyes del sur. Tengo un libro que lo he titulado así, Los reyes del norte y los reyes del sur. Y déjeme decirle que para los dos últimos remanentes están en conexión también en esa parte de los reinos del norte y reinos del sur. ¿Por qué? Porque la Odisea nació en el reino del norte. Y los obreros de la hora undécima nacen en el reino del sur. De pronto usted no sepa ubicar bien esa otra parte en otro estudio, vamos a tenerlo nosotros en ese sentido. ¿Sí ve? El tiempo se nos ha terminado. Espero con la ayuda del Eterno que Mateo 20 haya quedado un poco claro con respecto a la parte de los números, con respecto a la parte de los años de trabajo, con respecto a los nombres de los grupos y por qué tiene 6.000 años de historia y por qué estamos viviendo en el año 5.995 y está a punto de finalizar los 6.000 años de la historia del pecado y vamos a entrar a un evento denominado un Shabbat profético milenial. Espero que con la ayuda del Eterno nuestro Elohim Malquisedec siga redarguyendo nuestras vidas de justicia, juicio y pecado y nos motive a seguir escudriñando más su palabra. Voy a pedirles a los que podamos colocarnos de rodillas para finalizar esta conferencia. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por permitirnos recorrer las páginas sagradas y gracias por ilustrarnos a través de Mateo 20 y los 6.000 años de trabajo en 5 grupos. Gracias por enseñarnos a través de la historia bíblica y la historia secular los años en los que estamos viviendo nosotros y que estamos en ese viernes milenial a punto de finalizar para entrar al Shabbat profético de 1000 años. Gracias por tus enseñanzas, queremos seguirnos saturando de ti. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que sacan para estar acá compartiendo en este momento con este humilde servidor estas conferencias. Con mucha alegría lo hago, con mucho amor lo hago. Espero que ustedes también me ayuden en este ministerio de orden profético, que ustedes la estudien, que ustedes también la compartan en sus perfiles, la compartan en los grupos que ustedes más puedan. Muchas gracias a cada uno de los amigos y hermanos que están compartiendo esto por los diferentes medios. Yo todavía estoy de pronto muy novato en varias cosas, solamente he estado haciendo esto la mayoría de veces por Zoom. Hasta ahorita es nuevo y esta es la conferencia número 9. Pero todos los días quiero tener una conferencia en esta otra parte y nos va a rendir mucho el tiempo. Y sigo haciendo los proyectos para poder salir en el canal de YouTube. Entonces espero que sus oraciones me ayuden en ese momento y que se quiten un poco de contratiempos que de pronto el enemigo coloca allí para impedir que estos mensajes lleguen al mundo entero. Espero la colaboración de ustedes. Por favor, no lo tomen a mal, no comamos solos. Ya comimos nosotros, ahora compartamos ese alimento espiritual con las demás almas que están a nuestro alrededor. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Shalom Urajot. Un abrazo a la distancia. Les amo en el Señor.